Hermanos, es un gusto, un placer volver a estar con ustedes. En esta ocasión, seguimos con este proyecto que hemos empezado desde hace aproximadamente 3 semanas, que es el compartir con ustedes el repaso de la lección, estudiar junto con ustedes un poco más acerca de la escuela sabática de esta semana. Esta semana corresponde a la lección número 4 de este último trimestre. Y bueno, ustedes saben, el título de esta lección se llama Testigos de Cristo como Mesías. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar con el estudio de esta lección y vamos a pedir la dirección divina. Bendito Dios, en este momento te pedimos que tú nos puedas dirigir, que tú nos acompañes, que permitas que lo que aprendamos y estudiamos aquí podamos aplicarlo en nuestra vida personal y que todo esto, bendito Señor, sea para que nosotros podamos crecer en tu nombre. Por suplicarte en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora, sí les quisiera comentar que dentro de poco pensamos tener invitados aquí con nosotros para compartir la lección y que también ofrezcan pues el punto de vista que ellos tienen acerca de lo que venimos estudiando. También les queremos seguir invitando a que ustedes compartan con nosotros sus comentarios, compartan con nosotros alguna idea en especial que quieran tener. También los invitamos a que se suscriban al canal y que nos den su like, por supuesto. Ustedes saben que son cosas comunes que generalmente se piden cuando estamos con este tipo de actividades. Este programa que estamos haciendo, pues, es con el propósito de compartir con ustedes el estudio de la lección de escuela sabática y también, pues, que ustedes de alguna manera participen con los comentarios que pueden ir dejando en la parte de abajo. Bien, la lección de esta semana se llama Testigos de Cristo como Mesías. A mí me llama la atención el título de la lección. ¿Por qué testigos de Cristo como Mesías? ¿Por qué hacer hincapié precisamente en que seamos testigos de Cristo como el Mesías? En aquel tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra y empezó a desarrollar su ministerio y a presentar todas las cosas que él quería que conociéramos, era difícil pensar en el pensamiento humano de aquel tiempo, en el pensamiento del pueblo donde él llegó de aquel tiempo. Era difícil pensar para ellos que él fuera precisamente el Mesías, porque las cosas que él hacía y las cosas que él mostraba pues eran diferentes al concepto que tienen ellos acerca de cómo tenía que ser un Mesías. Eran diferentes porque ellos esperaban que el Mesías que iba a llegar, pues fuera una persona que llegara y mostrara su gran poder y sacara al pueblo de Israel del yugo romano y pues entre otras cosas volviera a ser de Israel esa nación grande y poderosa que en algún momento lo fue. Ellos esperaban que el Mesías participara de esa manera. Si nosotros seguimos estudiando la lección con el paso de los días, nos vamos a dar cuenta que también había una creencia en esos tiempos de que iba a haber 2 tipos de Mesías. Un Mesías que iba a ser de ese tipo que iba a dar la liberación espiritual, y otro Mesías que iba a dar la liberación pues, terrenal, ¿no? Eso era lo que esperaban en aquel tiempo, más o menos. Tenían un concepto acerca de que eran 2 Mesías los que iban a llegar. La lección de escuela sabática nos va a llevar poco a poco hacia el estudio de cómo era la percepción en aquel tiempo del pueblo de Israel acerca de lo que tenía que ser el Mesías y cómo es que Jesús les fue mostrando poco a poco cuál era realmente el trabajo que venía a hacer aquí. O sea, cuál era su ministerio. Entre todas estas cosas que se van mostrando, vamos a ir viendo todo lo que Jesús estaba haciendo. La introducción de escuela sabática nos hace ver que
aquí uno de los puntos principales en la introducción era que Juan empieza a escribir y empieza a mostrarnos todas las cosas que Jesús va haciendo, cómo se van desarrollando, porque uno de los principales intereses de Juan al escribir este evangelio era precisamente eso, testificar que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel que se estaba esperando para la salvación, y no precisamente de los romanos, sino para la salvación de este mundo. Y cómo Juan, a través de su evangelio, nos va mostrando cada una de las cosas, cada uno de los acontecimientos que van ayudando para que nosotros lleguemos a entender, o sea, nosotros los lectores, lleguemos a entender que Jesús era el Mesías. Por eso la lección se llama Testigos de Cristo como Mesías. En otras palabras, nosotros somos testigos de Jesús como Mesías. Bien, hermanos, la parte del domingo se basa en lo que está escrito en el libro de Juan, del capítulo 1, del versículo 19 al 23. Y el versículo de Juan del capítulo 1, del versículo 19 al 23, viene precisamente comenzando con una frase que nos va a demostrar precisamente eso, lo que es el testimonio. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan. La lección de escuela sabática nos habla acerca del testimonio de Juan el Bautista. Nos hace aquí preguntas acerca de cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión. La pregunta aquí es: ¿qué era lo que pensaban los sacerdotes de aquel tiempo? ¿Qué era lo que pensaban los líderes religiosos de aquel tiempo acerca de Juan? Porque lo que venía haciendo Juan, desde que empezó su ministerio, era precisamente hacer un llamado al pueblo de Israel, hacerle un llamado a la humanidad para que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara. Y de esa manera, Juan iba preparando o iba demostrando cuál era el camino que tenía que iba a recorrer el que venía después de él. Juan, si nosotros leemos el versículo 19 en adelante, está haciendo su ministerio cuando se le acercan los líderes religiosos de ese tiempo y le empiezan a hacer preguntas, porque ellos de alguna manera no entendían precisamente cuál era el trabajo que estaba haciendo Juan. ¿Por qué estaba bautizando a las personas? ¿Por qué estaba predicando lo que predicaba? ¿Por qué él vivía de la forma en que vivía y hacía las cosas que hacía? Por eso ellos se quedaban sorprendidos acerca de la forma en que Juan estaba desarrollando su ministerio, porque aparte de eso, Juan no hablaba como una persona que no supiera las cosas. Juan hablaba como una persona que había estudiado la palabra de Dios. Juan hablaba teniendo conocimiento de causa de lo que estaba diciendo. Para ellos, para los líderes de aquel tiempo, se les hacía extraordinario que una persona que nunca había ido a estudiar con ellos o que estuviera en la escuela que ellos tenían para estudiar las escrituras y prepararse en ese sentido, no demostrara que no sabía las cosas, sino que todo al contrario, demostraba una sabiduría y un entendimiento acerca de las escrituras, de los cuales ellos mismos se quedaban sorprendidos. Cuando Juan es interrogado por ellos, lo primero que le preguntan es que si es él Elías. ¿Por qué le preguntan que si es él Elías? Bueno, porque lo que estaba haciendo Juan, la forma en que predicaba Juan, era semejante o similar a la forma en que Elías, el profeta Elías, predicaba en los tiempos en el que él había visto cómo se había perdido el pueblo de Israel. Elías, cuando el pueblo de Israel estaba perdido, llamó al pueblo de Israel a arrepentirse, porque se habían ido en busca de otros dioses ajenos, guiados por su líder, por el rey que tenía en ese tiempo,
y por la esposa del rey que estaba en aquel tiempo, habían torcido el camino. En vez de seguir adorando al Dios verdadero, se habían ido a adorar a otros dioses, inclusive hasta habían hecho altares en contra del dios Baal y todas esas cosas. Por eso cuando nosotros leemos el momento en que Elías les dice, ¿saben qué? Vamos a ver si Dios es verdaderamente el Dios que yo le estoy diciendo, o si Baal es Dios. Vamos a poner aquí 2 altares, y de aquel al que le caiga fuego del cielo, pues ese es verdaderamente Dios. Y ustedes saben la historia. Ustedes saben que precisamente en ese lugar se nos demostró cómo el Dios de Israel era el Dios verdadero y los otros pues no les hizo caer fuego del cielo. Y después de eso Elías sufrió la persecución. Pero antes de todo eso, él había llamado al pueblo de Israel a que se arrepintiera de que se había ido por el camino equivocado y que siguiera al Dios verdadero que era Jehová. Aquí, en esta situación, Juan el Bautista está predicando casi lo mismo que Elías. Está llamando al arrepentimiento. Está llamando al arrepentimiento y a bautizarse, ¿verdad? Todos aquellos que quieran seguir a Dios verdadero tienen que arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Era lo que hacía Juan el Bautista, por eso se llamaba Juan el Bautista. Entonces, cuando llegan estos dirigentes espirituales de aquel tiempo, le preguntan, aquí dice que llegaron los sacerdotes de Jerusalén y los levitas, y le preguntaron, ¿quién eres? Luego le preguntan también, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y luego le vuelven a preguntar, ¿eres tú el profeta? Y le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y entonces Juan les recita un versículo que está en el libro de Isaías, en el libro de Isaías está en el capítulo, está aquí al principio, el versículo de Isaías en el capítulo 40, versículo 1 al 5, donde dice, yo soy la voz que uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo realmente Juan el Bautista a estas personas? Aquí la palabra de Dios dice que él confesó y no negó. Si leemos el libro del Deseo de todas las gentes, que nos viene hablando acerca de esta parte de la vida de Juan, ahí nos va a decir que Juan nunca les dijo cosa que no fuera cierta, simplemente les dijo la verdad. Él era el que iba a venir e iba a preparar el camino para cuando llegara el Mesías, el Hijo de Dios, y todo el camino estuviera preparado. Juan, en ese momento en que le hacen la pregunta, él responde a las personas que le están haciendo la pregunta refiriéndose precisamente a lo que dice el libro de Isaías. Ahora, ¿por qué los sacerdotes de aquel tiempo le preguntaron a Juan que si era él Elías? Porque como les acabo de decir, Elías se había hecho un llamado al arrepentimiento. Pero si nosotros vemos lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5, ahí es donde Elías está hablando acerca de que la gente se tiene que arrepentir, o sea, que se arrepientan, pero curiosamente ahí da a entender Elías que él está hablando de la venida de la segunda venida del Señor, de Jesús, y está diciendo que va a estar precisamente después de la tribulación. Es decir, que esa venida que está anunciando Elías parece ser que está anunciando la venida de Jesús, pero la segunda venida. Aquí lo que Juan está anunciando es que él está anunciando la primera venida de Jesús. En otras palabras, tiene mucha similitud lo que dice Juan y lo que dice Elías. Por eso es que los sacerdotes de aquel tiempo, cuando van y le preguntan a Juan, oye, ¿tú eres Elías? Ellos están confundidos, porque lo que está haciendo Juan es algo semejante a lo que está haciendo Elías. Ahora, nosotros cuando leemos estos pasajes y cuando leemos esta parte de la Biblia acerca de Juan el Bautista, nosotros nos ponemos a pensar el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y miren, déjenme decirles una cosa, el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista en aquel tiempo es el mismo trabajo que hacemos o que tenemos que hacer nosotros ahora en este tiempo.
El trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista era llamar al arrepentimiento. Era muy semejante a lo que había hecho Elías en su tiempo. Y entonces ahora nosotros, los que somos ahora y conocemos acerca de la palabra de Dios y sabemos lo que hizo Jesucristo por nosotros, ahora a nosotros nos toca en testificar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando estamos testificando acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, estamos haciendo prácticamente lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, y déjenme decirles que uno de los primeros pasos para poder llegar a los pies de Jesús es precisamente eso, el arrepentimiento, el arrepentirse de haber pecado. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y después, el otro paso es tratar de resarcir el mal que se ha hecho. Y el último, para llegar a los pies de Jesús y entregarnos totalmente a Jesús, es precisamente el bautismo, que era precisamente lo que hacía Juan el Bautista de aquellos días. La forma en que Juan el Bautista hablaba al pueblo de Israel y le decía las cosas que él sabía, del cual él tenía que testificar, era muy semejante a lo que hacía Elías en su tiempo cuando quería llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. De ahí la confusión que tenían los sacerdotes de hace tiempo. Pero esa misma tarea es la misma tarea que cada uno de nosotros hace en estos días cuando queremos hablar acerca de Jesús. Porque cuando nosotros en estos días, en estos tiempos, nosotros hablamos de lo que es Jesús, no estamos hablando de otra cosa más que de nuestra propia experiencia cuando decidimos entregarnos a los pies de Jesús. No estamos hablando de otra cosa más que de la alegría, de ese gozo, de esa paz y de esa tranquilidad que sentimos cuando sabemos que hemos entregado nuestra vida a Jesús al momento en que nos bautizamos. Y nosotros cuando sentimos esa felicidad y esa tranquilidad, esa alegría, pues queremos que los demás también vivan esa misma experiencia. Y por eso mismo nosotros vamos y les queremos hablar a todos los demás que conocemos acerca de lo que es el Evangelio, de lo que Jesús hizo por nosotros. Eso pues seguramente nos ha pasado a todos. Todos nosotros hemos participado en esa actividad de alguna de otra manera. Algunos lo hacemos por mucho tiempo, otros lo hacemos tal vez no por mucho tiempo, pero sí lo hacemos de alguna forma regular. Pero en cualquier caso, todos nosotros hemos participado de esa manera de hablar y de decirle a la gente lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es, en otras palabras, testificar, que era precisamente lo que estaba haciendo Juan el Bautista, que era precisamente lo que hizo Elías. Entonces, en otras palabras, si Elías llamó al arrepentimiento, si Juan el Bautista también llama al arrepentimiento, y nosotros también hablamos acerca de Jesús, e implícitamente está expuesta ahí la palabra arrepentimiento, pues cabe la conclusión de que cuando el sumo sacerdote le pregunta a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Juan el Bautista puede haber dicho, sí, yo soy el Elías, porque vengo haciendo el mismo trabajo que hace Elías. Y si en algún momento ahora alguien se nos presentara y nos preguntara, oye, ¿tú eres Elías? ¿O tú eres Juan el Bautista? Nosotros tendríamos que decirle sí, porque seguimos haciendo ese mismo trabajo que en algún momento empezó a hacer Elías, que en algún momento también empezó a hacer Juan el Bautista, y que en este momento ahora nosotros lo hacemos. Porque, a ver, dígame una cosa, ¿quién no estaría feliz o quién no se sentiría contento de poderle transmitir esa felicidad y esa alegría que sentimos al momento de entregar nuestra vida a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos compartir esa sensación de saber que gracias a Jesús nosotros somos salvos? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer, no sé, hasta lo imposible porque las otras personas que no conocen la palabra de Dios, que viven en tristeza, que viven en soledad, que viven en angustia, la conocieran y supieran de la felicidad y del gozo de saber que ahora vivimos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros no haríamos eso? Todos estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, hasta es un mandato de Jesús, ¿no? Que les dice a los discípulos, vayan a Samaria, vayan a todas partes a predicar el Evangelio. Y a final de cuentas, nosotros pues vamos a todas partes. En otras palabras, lo que hacía Elías, lo que hacía Juan y lo que hacemos nosotros es prácticamente lo mismo.
testificar, hablar acerca de cómo Jesús es el Mesías. Precisamente por eso el título de la lección, testificar de que Jesús es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque ¿quién podría salvarme a mí de mis pecados si no fuera alguien que hubiera sido como Jesús, que no hubiera cometido ningún pecado? Nadie. Por eso es que la salvación es personal. Por eso es que cuando hablamos de salvación es de cada persona. Yo no puedo salvar a nadie más. ¿Cómo lo voy a hacer si no me puedo salvar a mí mismo? Entonces, yo tengo que recurrir a Jesús para que Él me salve. Y todos los demás también pueden hacerlo. Y esa felicidad y ese gozo de saber que Jesús me salva es precisamente lo que hace que Elías, Juan el Bautista y ahora nosotros compartamos el mismo trabajo. Participamos de la misma actividad, testificar por Jesús. Eso es lo que a nosotros, en este caso, nos está haciendo ver lo que hace Juan el Bautista. Por eso, la diferencia puede ser por el tiempo y las edades, pero en realidad la actividad es la misma. Lo que hizo Juan, lo que hizo Elías y lo que ahora hacemos nosotros es prácticamente la misma actividad. Hermanos, la parte del lunes a mí se me hace súper interesante, súper especial. ¿Por qué? Porque miren, se dice que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Es decir, aunque hay diferencia de más de 500 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el libro de Mateo, de alguna forma tan especial, estos dos testamentos se compaginan. De tal manera que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Y lo que está en el Nuevo está precisamente también en el Antiguo. La parte del lunes se llama el Cordero de Dios. Y ahí la lección de escuela sabática nos viene explicando cómo los judíos buscaban un Mesías que los liberara de Roma. Pero el objetivo del Evangelio de Juan, aquí dice la lección de escuela sabática, era hacerles cambiar esa idea de alguna o de otra manera. El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías que ellos pensaban que iba a poner un gobierno terrenal. Inclusive los discípulos mucho tiempo creyeron que eso iba a ser. ¿Se acuerdan de la madre de estos dos discípulos que les dijo que a uno lo pusiera a su derecha y a otro a su izquierda, pensando en que Jesús iba a establecer un reino aquí en la tierra y que ellos dos iban a servirle como su mano derecha, su mano izquierda? Bueno, ¿quién no hubiera querido todo eso, no? ¿Quién no hubiera querido que Jesús, teniendo todo ese don o ese poder que tenía de parte de su Padre, fuera el que restableciera al pueblo de Israel y lo volviera a elevar como nación por sobre todas las demás? Bueno, inclusive hasta en ese tiempo todo el mundo piensa algo semejante con su país, ¿no? Con su nación, que en algún momento va a sobresalir de los demás. Pero aquí Juan les hace entender, o les quiere hacer entender, que el gobierno de Jesús, el reino de Jesús, no era de este mundo, no era para establecer un reino aquí en la tierra, que su reino era un reino mucho más poderoso, un reino eterno, y en el cual no cabía el pecado, en el cual no iba a haber llanto, ni iba a haber lágrima, porque así lo dice el libro del Apocalipsis. Cuando estemos en la tierra nueva, lo que menos va a existir es la tristeza, porque tampoco habrá muerte. Y es precisamente eso de lo cual entonces está hablando la lección de escuela sabática de este lunes. Porque la lección de escuela sabática de este lunes se llama El Cordero de Dios. Y es precisamente se llama así, porque si nosotros vemos lo que dice el libro de Juan, el capítulo 1 del 29 al 37, es precisamente cómo describe Juan a Jesús cuando él se va acercando a él. Cuando Jesús se va acercando a él, lo primero que dice Juan es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué le dice que es el Cordero de Dios? Acuérdense,
¿Qué fue lo que tuvieron que sacrificar los judíos para salir del pueblo de Egipto? ¿Qué fue lo que tuvieron que sacrificar? Tuvieron que sacrificar un cordero. Acuérdense lo que les dijo Dios a Moisés. Junta a la familia y que maten un cordero. Y si la familia es muy corta, junta dos familias y que maten. Y entre las dos, que hagan un sacrificio y que maten ese cordero. Y ese cordero, ¿cómo se lo tenían que comer? Se lo tenían que comer con hierbas amargas, o sea que no era una cosa deliciosa. Aparte de eso, cuando se lo estuvieran comiendo, tenían que estar con sus lomos ceñidos, es decir, tenían ya que tener listo el equipaje en sus espaldas, tenían que tener todo listo. ¿Por qué? Porque esa noche que iban a celebrar, que estaban sacrificando ese cordero, esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por el pueblo de Egipto e iba a matar a cada uno de los primogénitos de esa nación. Pero el único lugar donde no iba a entrar o no podía entrar era precisamente donde estaba la sangre del cordero marcando el dintel de la puerta. En otras palabras, ahí Dios le estaba haciendo saber a Moisés que era un cordero el que estaba prácticamente sacrificando para que ellos en esa noche no sufrieran la visita del ángel de la muerte. Acuérdense también qué fue lo que le dio Dios a Adán y a Eva después de que ellos descubrieron que estaban desnudos. Se habían puesto hojas de parra, pero Dios en ese momento, cuando los buscó y los encontró y pasó todo lo que pasó, les dio unas pieles de cordero para que se cubrieran. Todo esto tenía como un simbolismo. ¿Qué hay en el capítulo de Levítico, el capítulo 16, del 1 al 34? Está hablando ahí del día de la expiación. Cómo Dios le explicó a Moisés que tenía que celebrar el día de la expiación. El día de la expiación era la fiesta más importante del pueblo de Israel. Ese día ni un israelita podía faltar a esa reunión. Todo el pueblo se tenía que poner alrededor del santuario Dios le había dicho a Moisés que lo construyera, y todos tenían que estar allí, y para cuando estuvieran allí en ese lugar, todos tenían que haber confesado sus pecados. Después el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio, tenía que sacrificar el macho cabrío y también tenía que sacrificar al cordero. Cuando él entraba del lugar santo al lugar santísimo, acuérdense, tenía que tener en sus vestidos unas campanillas que hicieran saber al pueblo de Israel que él, o sea, el pueblo que estaba ahí reunido, que él seguía vivo, porque seguían escuchándose las campanillas cuando él se movía. Y ya tenía que entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que tenía la vara de Aarón que había reverecido, el maná que les había caído del cielo, y las tablas de piedra donde Dios había escrito con su propio dedo la ley. Tenía que esparcir la sangre de estos animales sobre el arca que estaba allí, para que de esa manera el sumo sacerdote pidiera perdón por los pecados de todo el pueblo y también por él. Y después dice la Biblia que bajaba una nube del cielo y limpiaba esa sangre que estaba sobre el arca. Pero para eso tenía que sacrificar a un cordero. ¿Por qué un cordero? No sé, quizás por el simbolismo, quizás por la forma en que los corderos actúan, porque si nosotros seguimos leyendo más adelante, acuérdense lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué dice eso? Porque ahí dice que el cordero no abrió su boca. Dice que él fue llevado al matadero. Yo no sé ustedes si tengan algún amigo o alguien que les haya contado algunas cosas, pero por ejemplo yo tenía una amiga que me contaba que su papá tenía tanto cerdos como corderos. Pero cuando el papá quería matar un cerdo, dice que el cerdo empezaba a gritar como loco y a correr por todas partes gritando hasta que llegaba el punto en que lo mataban, pero que todo el tiempo estaba gritando desesperadamente. Pero el cordero no. El cordero lo agarraban y no decía nada, no hacía ni siquiera vi o algo así como hacen los corderos. Lo colgaba y tampoco decía nada, y luego le cortaba el cuello para matarlo y tampoco decía nada. El simbolismo del cordero es tan especial porque un cordero representa la tranquilidad de alguna forma en cómo se presentó Jesús, de que él no fue capaz de protestar ni decir nada cuando fue sacrificado.
Por eso dice que como cordero fue llevado al matadero. Nunca expresó una palabra donde él se quejara de lo que estaba pasando. Lo único que dijo o que hizo fue clamar a su padre cuando estaba haciendo el sacrificio. Pero ese cordero que en aquel tiempo tuvo que preparar Dios para cubrir a Adán y a Eva de su desnudez, ese cordero que tuvieron que matar los israelitas aquella noche antes de salir del pueblo de Egipto para la liberación, y ese cordero que ellos sacrificaban cada día en el día de la expiación, no representaba otra cosa más que a Jesús. Y por eso cuando Juan lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después da testimonio Juan, diciendo que cuando él estaba bautizándose, vio al Espíritu bajar del cielo y decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y él dice ahí, esto fue lo que yo vi, y eso era lo que me habían dicho a mí que iba a pasar cuando llegara el Mesías. En otras palabras, aquí lo que está haciendo Juan es hacernos ver que el mismo Juan el Bautista había reconocido que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías, porque desde un principio que lo vio, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque aquí va a ser sacrificado para que ahora todos nosotros, todos los que creemos en Jesús, reclamemos su sangre, reclamemos su nombre y digamos que tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Ahora, si nosotros hacemos eso, entonces ahora podemos creer lo que dice Jesús. Acuérdense de lo que dijo la lección de la semana pasada. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, sabemos que estas palabras son verdaderas. Por eso es que es el Cordero de Dios, es el que vino a quitar el pecado del mundo. Todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús ya venció la muerte. Y si Él la venció, también nos hizo a nosotros vencedores. Eso lo dice Pablo. Hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que da testimonio por sí mismo de que Él es el Mesías y nos los da a nosotros. Y ahora nosotros tenemos que dar ese testimonio de que Jesús es el Cordero del mundo y que Él vino a hacer su sacrificio para salvarnos a nosotros del pecado. Hermanos, la parte del martes nos viene hablando acerca de los discípulos de Juan. Bueno, y todos sabemos la historia, ¿no? Sabemos que estos discípulos, Andrés, ¿y quién era el otro? Simón, habían seguido a Juan durante un buen tiempo. Pero ahora que Juan ya les había mostrado a Jesús y había dicho lo que sabía de Jesús, entonces estos dos discípulos, Juan y Simón, decidieron seguir a Jesús. Decidieron apartarse de Juan el Bautista y seguir a Jesús. Bueno, eso a Jesús le dio alegría. La lección de escuela sabática nos viene haciendo ver que cuando Jesús supo que estos dos discípulos lo seguían, Él sintió como que eran las primicias de lo que estaba haciendo, las primicias de su ministerio. Cuando conoce a Simón, Él le dice, tu nombre va a ser llamado Cefas. Es decir, le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque ahora la situación de Cefas va a ser muy diferente a cómo era con su vida. ¿Cómo era Cefas? Bueno, todos sabemos cómo era. Era impulsivo, era enojón, tenía muchos defectos. Pero lo más importante de aquí, o sea, lo que la lección hace ver a nosotros, es que Jesús comprendía cómo era Simón y lo aceptó. Y lo aceptó porque Él sabía que cuando Él estuviera con Él y se fueran conociendo más y más, ese carácter tan difícil iba a ser transformado. Y ese Cefas no solamente iba a ser un discípulo de Jesús, iba a ser uno de los pilares de su iglesia, uno de los discípulos que, aunque se equivocó en algunas ocasiones, supo reconocer su equivocación y rectificó el camino. El otro discípulo del cual estamos hablando aquí es Andrés. Y Andrés va a buscar, aquí la lección de escuela sabática nos viene relatando cómo Andrés se va a buscar a Simón y le dice, hemos hallado al Mesías.
qué palabras tan significativas para ese tiempo, ¿no? Hemos hallado al Mesías. Aquel que habían esperado durante tanto tiempo, durante tantos años, era el que estaba allí. ¿Cómo es que Andrés sabía que era el Mesías? Por el testimonio de Juan. El testimonio de Juan al decir, este es el Cordero del mundo, de Dios. Ahora, cuando Andrés se da cuenta de que Jesús es el Mesías, él va corriendo a decirle a Simón, hey, hemos hallado al Mesías. Ustedes saben que hay un capítulo de un libro que se llama El deseo de todas las gentes, es el capítulo 14, que se llama así precisamente, hemos hallado al Mesías. Y ahí nos empieza a describir cómo era que Andrés, cuando estaba siguiendo a Juan, no era un Andrés de unas personas así, digamos, típicas, que vivían las cosas del mundo de una forma normal. Andrés era una persona que le dedicaba tiempo a la oración, que estaba interesado por saber las cosas que podían pasar con él y cómo era que se iba a desarrollar los acontecimientos que estaban descritos en las Escrituras. Por eso Andrés, cuando escucha o empieza a oír hablar acerca de Juan y lo que está haciendo, lo que dice, su testimonio, cómo vive y lo que predica, entonces Andrés sale en busca de Juan pensando, bueno, este es el Mesías, tal vez, ¿no? Cuando está con Juan y ve lo que hace, cuando ve a Jesús y le dice, este es el Cordero de Dios, entonces Juan se da cuenta que ha encontrado esa cosa que está buscando, que es precisamente el Mesías. Por eso sale contento y sale feliz a decirle a Simón, hemos hallado al Mesías. Eso que está haciendo Andrés es lo mismo, es exactamente lo mismo que estaba haciendo Juan y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que imitar. Porque nosotros también tenemos que ir a decirle al mundo, a decirle a todos que hemos hallado al Mesías. El que nos va a salvar es precisamente Jesús. Y ese es el testimonio que está esperando el mundo que se dé, que hemos hallado a Jesús, el Mesías que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando habla aquí y le dice a Simón, oye, hemos hallado al Mesías, pues Simón también se pone contento, porque seguramente Simón ha participado y ha convivido con Andrés y ha querido encontrar también al Mesías, preocupado precisamente por cómo son las cosas que van a pasar en este mundo, de acuerdo a las Escrituras. Cuando Simón llega con Jesús, Jesús ya los conoce, ya sabe cómo es Simón, ese personaje impulsivo y enojón, y le pone por nombre Cefas. En ese momento ya Jesús aceptó a él tal como es, y ahora va a empezar el proceso de transformación que va a llevarse poco a poco. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando llegamos a Jesús, llegamos tal como estamos. Llegamos con todas las dificultades que hemos vivido. ¿O quién de ustedes no ha vivido alguna dificultad después de acercarse a Jesús? ¿Quién de ustedes no ha vivido alguna situación que lo ponga a usted a pensar en si está decidido en seguir a Jesús o no? Si está decidido a seguir los mandamientos que pide Dios o no. Porque miren, todos hemos pasado por una situación donde nos hemos tenido que poner a prueba, o se nos ha puesto a prueba nuestra fe, o tenemos que decidir si queremos seguir viviendo como vivíamos antes, o si queremos transformar nuestras vidas. Eso es la gran decisión. Y eso es precisamente cuando Andrés y Cefas se encuentran con Jesús, es precisamente lo que va a empezar, esa transformación. Ellos estaban buscando a Jesús y lo encuentran. Por eso dice, hemos hallado al Mesías. Ahora que lo encuentran, tienen que darse cuenta de cómo es seguir a Jesús, y eso lo van a ir descubriendo poco a poco. Igual que nosotros, cuando llegamos a Jesús, empezamos nuestro proceso de transformación, y eso también es poco a poco. Ustedes no sé si han leído el libro que se llama El progreso del peregrino, o han leído la historia del progreso del peregrino, creo que hasta hicieron una película, donde ahí se muestra cómo después de que la persona ha encontrado a Jesús, empieza su proceso de transformación, y es un proceso que va
poco a poco, que se va desarrollando hasta el punto donde ya se puede decir que hemos sido transformados. Bueno, hermanos, ahora pasamos a la parte del miércoles. Miren, la parte del miércoles a mí también se me hace muy especial por los adjetivos. Es decir, por la forma en que se califican a las personas en esta parte del miércoles. En especial, a la forma en cómo se califica a Natanael. Miren, aquí la lección de escuela sabática nos habla acerca del capítulo 1, del 43 al 46. Y es precisamente en esta parte de la lección de escuela sabática que nos viene hablando de lo que sucede precisamente con Felipe y con Natanael. Aquí dice en el versículo 43 que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe lo siguió. Felipe sabía lo que estaba siguiendo. Yo creo que sí, porque cuando estaba allí, él vio cómo Jesús estaba predicando y desarrollando las actividades que estaba haciendo. Entonces, aquí la lección de escuela sabática nos habla acerca de Felipe. La Biblia, en estos versículos, nos habla acerca de que Felipe era de Betsaida, la ciudad donde estaban Andrés y Pedro, o Andrés y Simón, que Jesús le puso Cefas. Y la Biblia después dice, el relato bíblico nos dice que después Felipe fue y buscó a Natanael. O sea, Felipe halló a Natanael. Estos 4 personajes a mí se me hacen de una forma especial para analizarlos, porque estos 4 personajes, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, seguramente eran hombres de Dios que buscaban en las Escrituras lo que todo el mundo buscaba y que se dedicaban al estudio, pero entre otras de las cosas que más se dedicaban, una de las cosas que seguramente más les prestaba atención estos 4 personajes, era la oración. Porque cuando nosotros seguimos leyendo la lección de escuela sabática y seguimos leyendo el relato bíblico, aquí dice que Felipe va y busca a Natanael. Y cuando le dice en la palabra de Dios hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren, el deseo de todas las gentes nos viene hablando acerca un poco de cómo era esta situación entre ellos. Ellos estaban buscando al Mesías, pero ustedes saben lo que dijo Jesús cuando se presentó en el templo y abrió la Biblia, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra. Y bueno, pues si Jesús lo dijo, pues eso quiere decir que es verdad. Y seguramente a cada uno de nosotros nos hemos pasado algunas experiencias semejantes, donde precisamente no somos profetas en nuestra tierra. O sea, la gente que nos conoce, que sabe cómo somos, difícilmente va a pensar que en algún momento nosotros podemos ser diferentes, porque ya nos ha visto por mucho tiempo. Por ejemplo, si van ustedes a mi casa y preguntan cómo soy yo, quizás ellos les vayan a decir o les vayan a hablar de situaciones totalmente diferentes a las que ustedes esperan. Igual yo, si voy a la casa de alguien del cual yo tengo, no sé, algún pensamiento o alguna idea acerca de cómo es, cuando llegue allí y les pregunte, seguramente van a describirme una situación totalmente diferente. Bueno, Jesús lo había dicho y lo dijo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y seguramente en aquellos días los prejuicios, así como en este tiempo, existían. Y la gente tenía sus prejuicios acerca de los demás o de todos. Entonces, cuando Felipe se acerca con Natanael y le dice, hemos hallado de aquel que hablan los profetas, entonces Natanael lo primero que le responde es, ¿de Nazaret? Porque Felipe le dice, es Jesús de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael le contesta y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque seguramente Natanael, aparte de que tenía sus prejuicios acerca de cómo eran las personas de Nazaret, tal vez había tenido sus experiencias con ellos,
sabía muy bien cómo era la vida de Nazaret y cómo era la vida de cada uno de los habitantes de ese lugar. El pensar que de Nazaret había salido el Mesías, del cual hablaban los profetas, del cual hablaban las escrituras, del cual hablaba Moisés, pues a él se le hacía hasta descabellado, se le hacía difícil de creer eso. Pero Felipe le dice, mira, ven y ve. Seguramente como Felipe y Natanael ya se conocían, pues seguramente Natanael pensó, bueno, vamos a ver, tal vez valga la pena, no sé, a ver qué sucede. Y cuando llega y se encuentra a Jesús, oigan hermanos, eso que le dice Jesús a Natanael, a mí cómo me gustaría que en un momento determinado, yo cuando esté delante de Jesús, que me permite estar delante de Él pueda decir, este es un verdadero cristiano. Así como Jesús habló de Natanael diciéndole, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, era porque Jesús sabía quién era ese Natanael, sabía lo que buscaba en Natanael. Jesús lo sabía muy bien. Cuando lo ve y le dice eso, pues Natanael le dice, pues ¿de dónde me conoces, no? Yo estoy seguro que Jesús conoce a cada uno de nosotros. Si hay algo que a mí me llenaría de alegría y de felicidad, es que cuando yo llegue a estar en la presencia de Jesús, Él me diga precisamente algo semejante. He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Es algo de lo cual yo me sentiría tan feliz, tan contento. Y no sé, el pensar que en ese momento Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, pues pone a Natanael en una situación en una situación muy alta, lo pone en una situación donde Natanael es una persona sincera que está buscando realmente al Mesías, que está buscando realmente estar bien con Dios, y lo pone quizás por arriba de todos los demás israelitas o de todos los demás judíos, porque lo que le dice Jesús, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bueno, yo no sé cuántos quisieran que alguien les dijera eso de una forma así especial, ¿no? He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. ¡Qué felicidad! O sea, yo ahí sí me quedaría sorprendido si alguna frase así me lo dijera el mismo Jesús. Y es el mismo Jesús el que le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Después Natanael se la queda viendo y le dice, pues ¿de dónde me conoces, no? ¿Cómo sabes que yo soy un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Hasta ese momento todavía existía ese prejuicio que tenía Natanael. Hasta ese momento todavía él sentía y decía, ¿y este quién es, no? Pero cuando Jesús le describe cómo lo había visto y qué era lo que estaba haciendo, entonces Natanael se da cuenta de que ha encontrado al verdadero Mesías. Pero, ¿qué tenía de especial esas palabras que le dice Jesús a Natanael cuando le dice, cuando estabas abajo de la higuera yo te vi? ¿Qué tenía de especial? El deseo de todas las gentes nos habla de una forma un poquito más detallada y nos dice que lo que estaba haciendo Natanael y lo que estaba haciendo Felipe y lo que estaba haciendo Andrés y lo que estaba haciendo Simón era orar para encontrar al Mesías y poderlo y seguirlo. Porque seguramente cuando ya habían escuchado hablar de Juan el Bautista, ellos sentían que ese Mesías estaba cerca o estaba por llegar. Porque cuando escuchaban hablar de Juan el Bautista decir que él venía preparando el camino para alguien más grande, del cual él no era digno de desatarle las correas de sus sandalias, ellos estaban pensando que ese momento se acercaba. ¿Y cómo iban a reconocer al Mesías? Pues en oración. ¿Qué otra forma pueden hacerlo para comunicarse uno con Dios? No existe otra. Y cuando Jesús le dice a Natanael, yo te vi abajo de la higuera, entonces Natanael reconoce que él es el Mesías, porque pues lo que estaba haciendo Natanael abajo de esa higuera era pedir por encontrar al Mesías, orar para encontrar al Mesías. Cuando Jesús le dice eso, o sea, ese momento preciso, porque le podía haber dicho cualquier otra cosa, te vi cuando estabas en tu casa, te vi cuando fuiste a comprar esto, te vi, pero no le dice cualquier otra cosa, le dice, te vi cuando estabas abajo de la higuera, orando para encontrar o para saber en qué momento podías encontrar al Mesías.
Y entonces es cuando Natanael se sorprende y dice, oh, este es el verdadero, porque él sabía lo que yo estaba haciendo abajo de la higuera. Es decir, no estaba descansando o tomando un poco de sombra, estaba pidiéndole a Dios allá en su soledad, en el momento apartado, en el lugar apartado, le estaba pidiendo a Dios para encontrar al Mesías, y entonces es ahí donde tiene su respuesta. Por eso es que en ese momento Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas. Hermanos, el siguiente día de la lección que vamos a estudiar es la parte del día jueves, que se llama el testimonio de Nicodemo. Esta lección de hoy está basada en el capítulo 3, versículo 1 al 21, y nos viene hablando de cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan. El enfoque que le está dando la lección a esta parte de la palabra de Dios es donde el hecho de que Juan habla de un personaje importante de aquellos tiempos. Juan habla de un maestro de la ley. Era una persona importante y era una persona que seguramente era un líder y muchos lo seguían. Era una persona que estaba inclusive, por decirlo así, a la misma altura que los sacerdotes y tal vez un poco más, porque se entendía que Nicodemo era una persona respetable, era una persona que se le respetaba y que en aquellos días, en el tiempo de Juan, aparte de todo, en los tiempos de Jesús, aparte de que se le respetaba, era influyente con la gente de su tiempo, con las personas con las que él se relacionaba, es decir, en el Sanedrín, con los sumos sacerdotes, con todos ellos, él era influyente y seguramente muchas veces él dijo o dictó la forma en que se tenía que tenía que actuar con respecto a ciertas situaciones donde tal vez él había dado la respuesta que tenía que hacerse de alguna dificultad o de alguna situación que había pasado. Nicodemo es un personaje importante en esos tiempos y Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Lo va a ver de noche porque no quiere que lo vean, que él, siendo la persona que era, ese líder o esa persona importante dentro de ese círculo, del círculo de los somos sacerdotes y de los líderes religiosos de aquel tiempo, no quiere que sepan que él va a buscar a Jesús. Cuando él va a buscar a Jesús, le dice, yo sé que tú eres nuestro Dios, que has venido del cielo, porque nadie hace estas señales que tú haces, si no está Dios contigo. Y entonces Jesús le contestó y de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces empieza una plática con Nicodemo, que resulta ser, digamos, interesante, ¿no? Porque miren, para serles sincero, cuando yo decidí ser adventista y bautizarme y todo, pues una de las cosas que yo quería realmente era nacer de nuevo. O sea, eso es lo que habla la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Hay que nacer de nuevo, hay que renacer. Bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? Quiero saber. Y cuando yo me pongo a leer la Biblia y encuentro que ahí dice que Nicodemo fue a hacerle esa pregunta a Jesús, yo dije, bueno, aquí está precisamente lo que yo quisiera preguntarle a Jesús en persona. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Y bueno, Jesús le contesta, ¿no? Y seguimos viendo la historia. Lo que la lección de escuela sabática nos está dando a entender es que una de las maneras en que se testifica de que Jesús es el Mesías es por lo que dice el mismo Nicodemo. Es por lo que el mismo Nicodemo dice ahí, cuando en el versículo 2 del capítulo 3 de Juan dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con él, si no está Dios con él. Eso es precisamente lo que Juan nos quiere hacer, que nosotros nos demos cuenta de la forma en cómo un líder religioso de aquel tiempo, influyente, importante, se acerca a Jesús y le hace estas preguntas, le hace este argumento
Y entonces, al final de cuentas, esto da testimonio de lo que Jesús era en aquel tiempo, o de lo que Jesús vendría a ser, que Él venía de Dios y era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, es decir, Él era el Mesías. Si nosotros vemos lo que dice del versículo 13 al 21, entonces allí Jesús le está hablando a Nicodemo y le está haciendo ver que él lo que está buscando en realidad es saber si puede llegar al reino de Dios o no, si puede llegar al reino de los cielos o no. Y entonces le empieza a decir, como si él supiera lo que Nicodemo quisiera preguntar o quisiera saber, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y luego le dice Nicodemo, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, Nicodemo sigue sin entenderlo. Nicodemo sigue sin saber exactamente cómo es que puede llegar al cielo. El punto aquí es cómo una persona tan importante de aquellos días se acerca con Jesús y le hace estas preguntas. El punto a resaltar aquí es que ese mismo Nicodemo, aunque haya ido de noche, que no querían que supiera que había ido a buscar a Jesús, ese mismo Nicodemo le da a Jesús el estatus de Mesías. Ese mismo Nicodemo le da a Jesús el estatus del Salvador y del Hijo de Dios, que es precisamente lo que Juan en el Evangelio, en su Evangelio, en esta parte bíblica, quiere hacer saber, quiere hacernos notar a nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que puede hacer todas estas cosas. Por eso va uno de los personajes más importantes a buscarlo y a preguntarle cómo es que podemos llegar, o sea, cómo es que podemos entrar al reino de los cielos. En realidad no le pregunta eso, ¿no? Sino que le dice, sabemos que tú eres de Dios porque no podrías hacer las señales. Y la Biblia no registra que le haga una pregunta. Pero Jesús ya sabía por qué estaba allí. Jesús ya sabía por qué había ido a buscarlo. Nicodemo, a pesar de todas las cosas que pasaban, de todas las cosas que se creían, él sabía que Jesús era el Mesías y que él le podía decir cómo podía ser salvo, o sea, cómo podía llegar al cielo. Cuando va a ver a Jesús y Jesús le empieza a explicar las cosas, pues obviamente que él también entra en una situación donde pues no lo entiende precisamente. ¿Por qué no lo entiende? Bueno, pues porque tal vez no estaba preparado para esas respuestas o porque Jesús no le quiso decir exactamente qué era lo que tenía que hacer. Pero todo aquel que ha leído esta palabra, la parte de la Biblia donde dice esto, pues sabemos, entendemos, bueno, tal vez no todos, pero muchos, la mayoría entendemos, qué es lo que le quiso decir a Jesús, que tendría que nacer de nuevo. Y no se refería precisamente a que volviéramos a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer. No se refería a eso. Se refería precisamente a que cuando nosotros llegamos a Jesús y entonces nosotros entendemos que Él nos ha salvado y que murió por nosotros y que hizo su sacrificio, empieza en nosotros un proceso de transformación. Empieza en nosotros un proceso donde se empieza a cambiar el viejo hombre por el nuevo hombre. Es precisamente eso lo que habíamos estudiado en los días anteriores. Es precisamente eso lo que nosotros aprendemos cuando llegamos a Jesús por primera vez. Llegamos con todas nuestras cargas, con todos nuestros conflictos, con todos nuestros problemas. Y cuando llegamos a Jesús, todas esas cargas, todos esos problemas, todas esas situaciones, se las dejamos a Él. Porque Él es el que se va a encargar de todas esas cosas nuestras. Nosotros ya no. Nosotros, cuando llegamos a Jesús, lo que más tenemos que preocuparnos o lo que más tenemos que empezar a ocuparnos es en seguir sus huellas, es en ser como Él es, en aprender lo que Él enseña y seguir el camino de Jesús. Una de las cosas más importantes, pues precisamente el arrepentirnos y el aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Lo demás empieza a venir por sí solo, empieza a venirse poco a poco. Cuando aquí la lección de escuela sabática nos habla acerca del testimonio de Nicodemo, el punto importante de todo esto es cómo es que una persona tan influyente y tan importante de aquel tiempo se acerca con Jesús
y le dice, sabemos que tú eres o que tú vienes de Dios, porque si no, no harías todas esas señales. El punto importante, o sea, la parte a destacar aquí es precisamente eso. El personaje que testifica acerca de cómo Jesús es el Hijo de Dios. La parte del viernes, hermanos, nos viene dando algunas instrucciones, la lección de escuela sabática, y nos dice que podemos estudiar y meditar. Por ejemplo, nos pide que leamos el Deseo de todas las gentes, el capítulo precisamente que habla acerca de Nicodemo. Yo también quisiera que no solamente leyeran ese capítulo de este libro de Deseo de todas las gentes, también hay otro capítulo, el capítulo 7 del libro de El Camino a Cristo, que habla precisamente acerca de esta situación de nacer de nuevo. En lo particular a mí, el capítulo 7 del Camino a Cristo me es fascinante, me es especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera allí, al menos a mí me parece que está reflejado el comportamiento humano, la forma en que nosotros reaccionamos a lo que Jesús hizo por nosotros y cómo es que nosotros de alguna manera queremos aceptar que Jesús murió por nosotros y empezar a recomponer el camino. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el otro capítulo del Camino de Cristo, como por ejemplo el primero que se llama Amor Inagotable, también nos podemos dar cuenta de todo lo que Jesús vivió y por qué lo vivió, ¿verdad? Por nosotros. Que al final de cuentas lo que ocasiona es que cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús ha muerto por nosotros y llegamos a los pies de Jesús y reconocemos que Él es nuestro Salvador, lo que ocasiona es precisamente eso, una transformación. Y ya lo que éramos antes ya no lo somos. Lo que hacíamos antes ya no lo somos. Todos somos de alguna forma transformados. Algunos lo hacemos de una forma más rápida, otros lo hacemos de una forma más despacio. Algunos, aunque vamos poco a poco avanzando, de repente nos caemos. Pero lo importante no es quedarse abajo, sino levantarse y volver a empezar el camino, aunque sea de cero, pero volver a empezar el camino. Eso es lo importante. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. Nos dice, si tú crees en mí, tú vas a poder ir con tu proceso de vida poco a poco, superando todas las adversidades hasta llegar precisamente al momento en que vas a quedar transformado. Todo esto, hermanos, viene hablando acerca de cómo debe de ser nuestra actitud al saber de que Jesús nos salvó y que Él murió por nosotros. Por eso cuando empezamos la lección de escuela sabática se llama así precisamente, testificar de Cristo como el Mesías. ¿Por qué como el Mesías? Pues es Él el que nos va a salvar. Todos nosotros sabemos que para poder ser salvos tenemos que tener nuestra fe en Jesús. Por la fe nosotros recibimos la gracia, pero la fe no es la que nos salva. La que nos salva es nuestra fe en Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos que pasar del arrepentimiento a pedir el perdón. Y para que nosotros podamos sentir arrepentimiento de nuestros pecados, pues precisamente necesitamos de Jesús. Porque, pues, no sabemos muchas veces, no conocemos, o no han escuchado ustedes a personas muchas veces que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo ningún problema, yo solamente vivo mi vida como si nada, y piensan que no necesitan de Jesús. Pero ese es el mayor error. Todos necesitamos de Jesús. De una u otra manera necesitamos de Jesús. Entonces, aquí el proceso empieza primero que nada por entender que Jesús es el Cordero de Dios que vino a hacer su sacrificio para que cada uno de nosotros, los que estamos en este mundo, reconozcamos que Él es nuestro Salvador y que murió por nosotros. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador y que hizo el sacrificio para que nosotros fuéramos salvos, entonces estamos testificando de que Jesús es el Mesías y que solamente con Él y sin Él, solamente con Él
que solamente con Él hay salvación. Sin Él no hay nada. Y es algo de lo cual la lección de escuela sabática nos invita a meditar. ¿Cómo es que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cómo es que Jesús es nuestro Mesías? ¿Y cómo podemos nosotros testificar de que Él es el Mesías, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo? Que Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos para la siguiente ocasión, la siguiente lección de escuela sabática, que también vamos a estar compartiendo con ustedes el estudio o el repaso de esta lección. Que Dios los bendiga a todos.